A ver, pensemos en esto. El cine no siempre supo contar historias. Al principio era pura sorpresa, ¿no? Como un truco de magia. En este análisis vamos a meternos de lleno en ese viaje fascinante de cómo el cine aprendió a hablar. Cómo pasó de ser solo imágenes en movimiento a crear un lenguaje visual que hoy todos entendemos casi sin pensar. La pregunta del millón es esa: ¿cómo aprendió el cine a narrar? Porque en sus inicios era capaz de mostrar cosas increíbles, como un tren llegando a una estación que literalmente hacía que la gente saltara de sus asientos. Pero todavía no sabía cómo armar un relato, cómo contarnos un cuento de principio a fin. En esos primeros años, lo que dominaba era algo que el historiador Tom Gooning llamó el cine de atracciones. El objetivo era muy simple: exhibir, asombrar, mostrarte una vista espectacular. No había una historia con planteamiento, nudo y desenlace. Pero poco a poco empezó a surgir otra cosa: el cine de integración narrativa. Ahí la cosa cambiaba. Ya se buscaba contar una historia coherente, donde una acción provocaba la siguiente. Y claro, para contar una historia necesitas crear un mundo. Aquí es donde entra un concepto que es clave: la diégesis. No se asusten con la palabra, es bastante sencillo. La diégesis es, básicamente, el universo de ficción de la película, todo lo que pertenece a ese mundo que nos están mostrando. El cine narrativo se obsesionó con que este mundo fuera coherente para que pudiéramos sumergirnos en él por completo. Y si hablamos de construir mundos e historias, hay un nombre que lo cambió absolutamente todo: W. F. Griffith. Ojo, él no inventó cada una de las piezas del rompecabezas, pero fue quien las juntó para crear una verdadera gramática para el cine, un lenguaje para contar historias de forma súper efectiva. El ascenso de Griffith fue de verdad meteórico. Nació en 1875, empezó como actor sin mucho éxito y para 1908 ya estaba dirigiendo para la compañía Biograph. Pero lo más increíble es que en los 5 años que estuvo ahí, dirigió cientos de cortometrajes. Fue un verdadero laboratorio donde pudo experimentar y perfeccionar sus técnicas a una velocidad que hoy nos parece de locos. Entonces, ¿cuál fue su gran revelación? Griffith entendió que el cine podía manipular el tiempo y el espacio como ningún otro arte, y su principal herramienta para lograrlo fue el montaje. Sí, el arte de cortar y pegar pedazos de película para crear un nuevo significado. Y es con el montaje que Griffith se convierte en un maestro de la emoción. Descubrió cómo usar la edición no solo para unir escenas, sino para generar una de las sensaciones más potentes del cine: el suspenso. Su técnica estrella fue el montaje paralelo. La idea es sencilla, pero la verdad genial: cortar entre 2 o más acciones que están pasando al mismo tiempo, pero en lugares distintos. Esto crea una tensión increíble en quien está viendo la película. Griffith perfeccionó esto en lo que se conoce como su fórmula del rescate de último minuto. Es casi una receta. Primero, nos muestra a alguien en un peligro terrible. Luego, vemos al rescatador corriendo para salvarle. Y ahí empieza a alternar entre los dos. Cada vez que volvemos con la víctima, el peligro es mayor. Cada vez que volvemos con el héroe, parece que no va a llegar a tiempo. El ritmo de los cortes se acelera y la tensión se vuelve casi insoportable. Y esto lo demuestra perfectamente. No era algo que hacía al azar. Como dice el texto, Griffith creó un patrón sistemático de postergación. O sea, retrasaba el final a propósito para manipular nuestras expectativas y llevar el impacto emocional al máximo. Nos hacía rogar por ese desenlace. Y bueno, todo este aprendizaje culminó en 1915. Griffith aplicó cada una de sus innovaciones en una película que iba a cambiar la historia del cine para siempre. Tanto para bien como para mal: El nacimiento de una nación. Esta película fue un evento como nunca antes se había visto. Como describe la fuente, tuvo 3 consecuencias enormes que definieron no solo el arte cinematográfico, sino también la industria y la sociedad de la época. Lo que es muy interesante aquí es ver ese triple impacto. Desde el punto de vista formal, fue la consagración del largometraje. Era como un catálogo de todo lo que Griffith había aprendido. Comercialmente, un éxito rotundo que demostró que el cine podía ser un negocio multimillonario. Pero, y aquí viene lo complicado, ideológicamente fue un desastre. Una defensa explícita y racista del Ku Klux Klan, que de hecho revitalizó al grupo y promovió un mensaje de odio.
A pesar de su contenido tan problemático, el lenguaje que Griffith consolidó en El nacimiento de una nación se convirtió en el estándar de la industria. Sus técnicas formaron la base de lo que hoy conocemos como el estilo clásico de Hollywood. El objetivo de este estilo es la transparencia. La idea es que la técnica, el montaje, los movimientos de cámara se vuelvan invisibles para quien ve la película. No se busca que pensemos en cómo está hecha, sino que nos sumerjamos por completo en la diégesis, en el mundo de la historia. Y esta es, digamos, la caja de herramientas que Griffith le dejó a todos los cineastas que vinieron después. Como decíamos, no inventó todo de cero, pero fue el primero en usar de forma sistemática y expresiva el primer plano, el montaje paralelo, el flashback, la iluminación dramática e incluso un estilo de actuación menos teatral, mucho más natural. Y así, esta nueva gramática visual se transformó en el lenguaje universal del cine. Es la base sobre la que se construyen la mayoría de las películas y series que vemos hoy. Es un lenguaje que aprendimos a entender sin darnos cuenta, gracias a pioneros como Griffith. Sin embargo, la paradoja de Griffiths es que el creador de este lenguaje universal estaba atado a una ideología muy particular y repudiable. Después del éxito de El nacimiento de una nación, intentó responder a las críticas con la gigantesca intolerancia, que fue un fracaso comercial y marcó el inicio de su largo declive. Y esto nos deja con una pregunta final, que es tan relevante hoy como lo era entonces. ¿Es posible separar la innovación formal de un artista de su mensaje ideológico? La herencia de Griffith nos obliga a confrontar esta relación tan compleja entre el arte, la técnica y la ética, una conversación que el cine, créanme, sigue teniendo consigo mismo.